Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Vamos en este momento a iniciar una transmisión por Facebook Live, con tres personajes, tres personas muy conocidas dentro del exilio cubano. Son ellos Orlando Gutiérrez, es el secretario general del Directorio Democrático Cubano. También está con nosotros Orlando Luis Pardo, un escritor y activista cubano que está en estos momentos en la ciudad de Miami. Y también con nosotros y también con todos ustedes, el reconocido escritor, activista también por los derechos humanos en Cuba, Carlos Alberto Montaner. Y los hemos citado a nuestra sala de redacción en Diario de las Américas, a estos personajes, porque queremos hablar de un tema que está llamando poderosamente la atención de los cubanos dentro y fuera de la isla, y también de muchas otras personas que pues siguen a diario el acontecer de lo que está ocurriendo en ese régimen, en la dictadura cubana. Y es el tema relacionado con una nueva constitución que se está planteando en estos momentos. Ya existe lo que podríamos llamar un anteproyecto que va a ser sometido a una consulta popular para que, entre comillas, sea el pueblo el que decida si ese va a ser la hoja de ruta que los va a guiar por no sé cuántos años más a nuestros hermanos cubanos. ¿Quién quiere empezar? Están los micrófonos abiertos. Orlando. Bueno, en primer lugar yo creo que aquí hay un problema semántico. Es decir, cuando se habla de constitución, es una definición que tiene toda una historia, toda una tradición, que significa algo muy específico. Significa una tradición de derecho natural, una tradición de derecho positivo, del reconocimiento de facultades inherentes que tiene el ser humano, que son reconocidas por la ley. Cuando uno ve la Constitución americana, uno ve el arreglo institucional inglés, se basa en el hecho de que hay una persona humana que tiene una serie de condiciones, una serie de libertades que tiene que ser respetada por el Estado. ¿Es una reforma o es quitar la que está y poner otra? Y en realidad lo que hace una constitución es delimitar los poderes del Estado. Okay. Esto no es una constitución, esto es un manual para la reorganización del Estado al servicio del Partido Comunista. Ellos mismos han dicho de que el partido viene por encima de la Constitución y lo que están haciendo es simplemente diferenciando funciones en un nuevo tipo de Estado, un pequeño cambio sobre lo que había anteriormente para hacer más efectivo el control de la población. Así que esto no es una constitución y no estamos ante una reforma de ningún tipo sustancial en Cuba. Orlando Luis, ¿qué piensas sobre esta nueva constitución? Esta carta magna de los cubanos. Antes de entrar en detalles, mencionar un poquitico antes, también saber que estos constituyentes, estos hombres, no han sido elegidos por mandato popular, han sido elegidos por unas elecciones donde era cada candidato un puesto, usted ratifica a su candidato o lo ratifica, no hay otra opción. Y también que es un baño de legitimidad que se le quiere dar de cara a la comunidad internacional, a este delfín, a este hombre que no sabemos si va a regir los destinos de Cuba por 2 o 3 años hasta que logren ellos estabilizar el aparato corporativo militar. Por lo tanto, o sea, no solamente lo que acaba de explicar Orlando, de que no se trata de un documento como se puede entender una constitución en el mundo libre occidental, sino que incluso los actores, la comisión electoral presidida por el general Raúl Castro, que han hecho este engendro, del cual vamos a hablar en breve, no tienen un mandato popular para hacer esto. O sea, esta constitución, aún si se abriera derechos para el pueblo cubano, son derechos que están siendo impuestos verticalmente y que el pueblo cubano no se ha dado a sí mismo de manera libre y soberana. Este es un preámbulo. Seguimos con Carlos Alberto Montaner. Tus impresiones previas para entrar en materia paulatinamente en este debate. Bueno, yo pienso que una verdadera constitución es algo que emana del pueblo, que emana de la gente, que reconoce, como decía Orlando, los derechos ya inherentes a la persona, los derechos establecidos. Esta constitución, esta falsa constitución, es una carta otorgada, que es otra cosa. Los tiranos otorgaban cartas y era, por ejemplo, la primera constitución liberal, que no fue una constitución liberal, fue una carta otorgada por el hermano de Napoleón al pueblo español. Entonces, esto es lo mismo, es una carta otorgada que no tiene mayor peso mayor peso institucional, salvo en el hecho tremendo de que intentan que sea un documento para siempre. Con lo cual detienen el paso de la historia, es decir,
¿Cómo puede haber una constitución que sea irrevocable? ¿Cómo puede haber unas reglas que sean invariables si las sociedades están expuestas a cambios de distintos tipos? Y además de eso, si en la esencia del marxismo que ellos invocan a Martí, a Fidel Castro, y invocan a Marx, a Lenin y a Engels. Bueno, Marx, Lenin y Engels se basaban en la idea de que existía una especie de movimiento de la sociedad en una cierta dirección. Es verdad que llegaban a un punto en el que Cuba, por supuesto, no ha llegado ni ha llegado a ninguna sociedad, que era el punto del comunismo donde terminaba la historia, que era una cosa disparatada. Pero ni siquiera a ese punto se ha llegado en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que declaren irrevocable algo cuya sustancia es precisamente el cambio? Claro que sí. Orlando Gutiérrez, este proyecto de carta política representa para los cubanos, hablemos del cubano de a pie, el cubano que va todos los días a una bodega, ese que hace una línea o una fila por buscar una libra de arroz, una libra de frijoles negros, un cartón de huevo. ¿Qué representa? ¿Un retroceso o un avance? ¿Cómo lo ves? Representa mucho más de lo que decía Carlos, una continuación del concepto leninista del centralismo democrático. Es decir, todas las decisiones las toma una cúpula, como él mencionaba, Orlando, va hacia abajo, un grupo de personas seleccionadas por esa cúpula la aprueba y eso le dicen democracia. Las palabras no tienen sentido con estos regímenes. Manipulan la palabra, manipulan el significado y no hay ninguna trascendencia. Resultado final, es un gobierno de militares, el Consejo Nacional de Defensa de facto se convierte en el gobierno real del país, con un grupo de técnicos, que es la idea de Raúl Castro, que supervise la sociedad y la economía. Para el cubano de abajo no significa nada, porque no se le reconoce ninguno de los derechos inalienables a su persona y que son intrínsecos a la historia de Cuba. Orlando Luis, se habla de habeas corpus, se habla de matrimonio igualitario, se habla de una mayor participación de la comunidad, en fin, se habla también de una apertura económica de alguna manera, ¿verdad? Que recoge algunos conceptos emitidos por Raúl Castro durante su periodo como gobernante de Cuba. ¿Qué crees tú de todo esto? ¿Un simple maquillaje o cómo lo ves? Bueno, a ver, la Constitución comunista del año 76 en Cuba concedía derecho de asociación, derecho de libertad de expresión, o sea, estaba escrito ahí según se dispone la ley de acuerdo a los preceptos socialistas de la sociedad, y ahí mismo estaba la base de la tiranía. O sea, la retórica, la demagogia del sistema cubano de crear un documento legal donde se concedan una serie de derechos, es cierto que ahora se ha incorporado, tenemos que poner en función eso, tenemos que tratar de explotar esa posibilidad. Pero también habría que preguntarse un momentico antes de entrar a discernir los 3 o 4 puntos nuevos que yo he detectado. ¿Qué está votando el pueblo cubano cuando vote en este referendo? En mi opinión, está votando entre el Partido Comunista como órgano rector y superior de la sociedad cubana con carácter irrevocable y el Partido Comunista como órgano único y fidelista de la sociedad cubana con carácter irrevocable. O sea, un referendo es para saber si Pinochet se reelige o no, claro, para saber si el país se anexa o no a otro país, para saber si, bueno, una decisión de importancia que tiene un blanco y un negro, dos contrastes terribles. Contrastes, ¿no? Claro. En este caso es importante decirle al pueblo cubano, decirnos a nosotros mismos, ok, cualquiera que sea la iniciativa, cualquiera que sea el llamado de acción que se tome, es importante saber que esto conceptualmente tampoco es un referendo, porque usted va a votar entre el Partido Comunista para sus hijos, nietos y tataranietos y el Partido Comunista para sus hijos, nietos y tataranietos, con un agravante que es el siguiente: cuando sus hijos comunistas en el año 2159 decidan modificar el carácter comunista de la Constitución, supuestamente, el sinsentido, la tontería que han puesto, supuestamente la Constitución está blindada y no puede ser cambiado el propio carácter comunista a perpetuidad. Una burla, pero es una burla que la prensa norteamericana, la academia norteamericana y los eurodiputados ya están empezando a aplaudir, hablando de que Cuba reconoce la propiedad privada. Es falso. Te puedo citar el artículo, no la reconoce. Cuba reconoce los derechos de las personas homosexuales. Es falso. Cuando dos personas homosexuales se casen y uno de ellos tenga una ideología diferente a la comunista, irá a la cárcel, sus hijos serán separados y la patria potestad la perderá, o al exilio, o a la muerte. Cuba ya no tiene un Castro en el poder. Sabemos, Orlando Gutiérrez lo acaba de explicar, que Cuba está gobernada hoy más que nunca por una corporación de Castros y militares. O sea,
todo lo que la prensa, muchas gracias prensa internacional, ha ayudado al pueblo cubano dejándolo solo ante la impunidad de este régimen que ahora tiene un viso constitucionalista y por supuesto estos movimientos de masa típico del estalinismo, típico del fascismo, donde yo puedo vaticinar que 8,6 millones de cubanos van a ratificar este referendo. Podemos hablar de ese tema también. ¿Qué vamos a hacer la sociedad civil al respecto? Carlos Alberto, muere Fidel Castro, estuvo un tiempo en el poder, su hermano Raúl ha envejecido, ahora está Díaz-Canel como presidente prácticamente designado a dedo. Toda esta ecuación que se está viendo en Cuba, ¿hacia dónde apunta? Y sobre todo en este contexto que tenemos en estos momentos, esta coyuntura de la posibilidad de una nueva constitución. O sea, ¿cuáles son las reales intenciones que se pueden vislumbrar de parte de la dictadura cubana? Bueno, ellos están intentando congelar el tiempo, están intentando garantizarse un destino en el poder durante las próximas décadas o los próximos siglos, de acuerdo con la... Pero todo eso es una soberana tontería. Yo viví 40 años en España y me tocó la transición española. La idea de que Franco había querido hacer una transición de post-mortem, eso no es verdad. Franco trató por todos los medios de que su régimen perdurara y creó una cosa que se llamó los 40 de Ayete. Los 40 de Ayete se reunían en un castillo que se llamaba Ayete, que eran diputados dirigidos por Adolfo Suárez, y la función de esos 40 de Ayete era impedir que las Cortes, que era como se llamaba el Parlamento español, que las Cortes modificaran lo que era la estructura básica del movimiento o del régimen de Franco. Eso no pasó. No solo no pasó, sino que de los 40 de Ayete, 37 votaron, se hicieron el harakiri, como decían entonces, votaron a favor del cambio y del cambio total, e ignoraron las cláusulas candado que existían en la Constitución. Y trazaron una Constitución nueva, que fue la Constitución del 77 o 78, no recuerdo bien, y que cuando se aprobó, aquello todo pasó al olvido. Bueno, esto va a ocurrir exactamente igual en Cuba. Es decir, en Cuba llegará un punto, no sé cuándo, probablemente cuando desaparezca la clase que hizo la revolución cubana junto con Raúl Castro y qué sé yo, ya son unos vejetes de más de 80 años, todos ellos, y más de 85 años incluso todos ellos. Y cuando eso ocurra, entonces vendrá un cambio de carácter político que tendrán que desarmar esa constitución absolutamente ridícula que van a aprobar por una mayoría del 99% de las personas que van a votar, porque siempre es así. En España, por cierto, también fue así. Bueno, a nuestros seguidores en Facebook los invitamos a que presenten, a que formulen sus preguntas, a que incluso publiquen sus comentarios sobre lo que estamos aquí abordando en estos momentos con estos tres invitados especiales. Aquí tenemos a Orlando Gutiérrez, que es el secretario general o nacional del Directorio Democrático Cubano. Tenemos a Orlando Luis Pardo y tenemos a Carlos Alberto Montaner. Parece que ya tenemos preguntas. Adelante. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, es un comentario relacionado con algo que había dicho Orlando Luis Pardo, y es que hay uno de nuestros seguidores en Facebook que ratifica que los medios de comunicación, y también menciona a la Unión Europea, le están haciendo el juego a la dictadura de los Castros. Mira, si me permites un comentario brevemente, porque se conecta con lo que tú hablaste del dedazo, la designación a dedo y este comentario. Vamos a citar al tirano, vamos a darle crédito al César. Raúl Castro, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 19 de abril, dice que Miguel Díaz-Canel técnicamente no fue elegido por el pueblo y que no fue elegido como presidente por la Asamblea Nacional. Dice que un grupo de compañeros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba teníamos la absoluta certeza de que habíamos dado en el clavo, estoy citando a Raúl Castro Ruz, y que esa era la solución que hoy se está materializando en esta reunión. Eso debía ser titular de Washington Post, con su subtítulo Democracy Dies in Darkness, con sus ataques al presidente de Estados Unidos, y de New York Times y de todos los periódicos de la Unión Europea.
Y un párrafo más adelante, Raúl Castro dice, y cuando yo falte, a pesar de que va a haber un congreso del Partido Comunista en el año 2021, no importa, Miguel Díaz-Canel va a poder asumir esa condición de presidente del Partido Comunista de Cuba junto a la de presidente de los consejos. O sea, Raúl Castro le habla con el corazón en la mano al mundo y le dice, este hombre fue designado por mí a dedo y va a ser designado por mí a dedo para que, como títere, represente la cara civil. No importa, allá van los periódicos y ahí por eso se conecta la pregunta, claro, ¿no? A decir que no, que ya Cuba no tiene un Castro en el poder, que ya Cuba no está construyendo el comunismo, cuando ahora más que nunca el sistema está blindado a lo que es el comunismo de verdad, que nunca fue una teoría, fue una práctica represiva y genocida. En términos de nación, han secuestrado la soberanía Orlando, nación. la izquierda internacional sigue tutelando de alguna manera a la tiranía castrista en Cuba. No, una cosa que dijo, antes de pasar a ese punto, que creo que es muy importante, una cosa que dijo mi tocayo aquí, genocida el comunismo desde sus inicios. Engels defendió el genocidio contra razas que no estuvieron lo suficientemente preparadas para entrar al socialismo y después al comunismo. Así que conceptualmente la justificación de genocidio la encuentras en la misma génesis del comunismo. Okay. En segundo lugar, sí existe un partido comunista. William Buckley dijo en el año 90, cuando se estaba cayendo el comunismo en toda Europa, dijo, el último reducto del estalinismo es la Academia Norteamericana. Sí existe un partido comunista organizado, sí existe una fuerza comunista organizada a nivel internacional con fuerte penetración en la cultura y la academia, donde van a justificar y van a defender todo lo que haga el castrismo. Sí existe ese aparato internacional que corre para justificar cuanto existe en Cuba. Pero la realidad no es esa. La realidad es que en Cuba no ha habido una transformación, no ha habido una reforma, no hay un apego al derecho. Todo lo contrario. Además, una constitución no es solamente un documento escrito, es un arreglo institucional. Antes de la constitución norteamericana había un arreglo institucional en Estados Unidos que hizo posible esa constitución. En Cuba, por definición, no existe la independencia de poderes. El poder es concebido verticalmente. Entonces, por tanto... Ellos niegan que exista una independencia de poderes. Claro, Carlos Alberto, tú has vivido en el exilio en España, ¿no? Distinto al de Miami y al del sur de la Florida por mucho tiempo. ¿Esa izquierda, ese aparato sigue engranado, sigue aceitado, lubricado y sigue manejando los hilos de alguna manera del comunismo en Cuba o del socialismo? Bueno, sigue funcionando y sigue habiendo un respaldo de gente que, por muy descerebrados que nos parezcan, que siguen respaldando a un sistema que ha traído el desastre a los cubanos y que ha traído el desastre en donde quiera que se ha puesto en práctica. Sí existe, en España se llama el grupo de Podemos, se llama el Partido Comunista. Y por supuesto que hay gente muy metida en los medios de comunicación que intentan defender las cosas que ocurren en Cuba, aunque en los últimos años, los últimos 15 años más o menos, ha habido una especie de vuelco hacia el anticomunismo, pero el anticomunismo... Un viraje de alguna forma, ¿no? Un viraje, pero ese anticomunismo no incluye a la pobre Cuba, que es distinta y que es supuestamente diferente a lo que ocurre en los demás lugares. La diferencia entre Fidel Castro y el resto de los líderes comunistas es que el más comunista de todos los líderes era Fidel Castro, el peor de todos, el tipo, como dicen los españoles, inasequible al desaliento, el tipo que cuando se desarma el comunismo en Europa, dice que primero la isla se hundirá en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo, y que incluso en esta constitución hay una invocación a Marx, a Lenin y a Engels. Tú hablabas del centralismo democrático. Una de las primeras polémicas en el mundo socialista fue entre Trotsky y Lenin por el socialismo democrático, por el centralismo democrático. No, Rosa Luxemburgo también discutió. Claro, Rosa Luxemburgo también, porque se negaban porque sabían que eso lo que degeneraría en una dictadura personal. Pero ¿no creen ustedes que algunos de esos conceptos de Fidel Castro de alguna forma se están hundiendo con este proyecto de reforma constitucional, o todo lo contrario? La promesa socialista es una utopía, es simplemente una fachada para engañar a la gente. La realidad es una técnica de poder. Fidel Castro era comunista porque era profundamente leninista. Era profundamente leninista. Aprendió la mecánica de poder, la ejerció perfectamente, montó un partido calcado al leninismo y en eso creían. Pero además,
existe una conspiración comunista, existe una nueva estrategia comunista, bueno, no entre comillas, que viene de Gramsci, que viene de Saul Alinsky, que es la penetración de los medios de educación, de los medios culturales, para crear una serie de antivalores que justifiquen este tipo de tiranía. Que puede ser contrarrestado, por supuesto, que la verdad prevalece también, pero sí existe esa fuerza, sí existe esa conspiración, y Cuba es un ejemplo perfecto de eso. Cuando ocurre en Cuba que lleva a cabo ese régimen, inmediatamente en internet salen no sé cuántos artículos justificando lo que están haciendo y argumentando a favor del régimen. Eso es parte de una estructura creada. Y Orlando, brevemente, esa conspiración no está ocurriendo solamente a la sombra de un poder tipo Batman. No. La Habana se acaban de reunir dignatarios y políticos del Foro de Sao Paulo. Claro. Y este hombre, Miguel Díaz-Canel, esa es la conspiración. que nos están es a la luz del día, claro, que nos están tratando de vender. Incluso dentro de la sociedad civil hay voces que han dicho que si este hombre, que si ya tiene, que no es militar, que tiene ropa de civil y que no tiene las manos manchadas de sangre, este hombre acaba de rubricar un documento donde apoya por todos los métodos que sea necesario, probablemente hasta con personal militar y de inteligencia, los asesinatos de estudiantes en Nicaragua hoy, que fueron los asesinatos de estudiantes en Venezuela ayer. O sea, este hombre y La Habana, el Foro de Sao Paulo está diciendo que hay una conspiración del imperialismo, ¿para qué? Para derrocar a las tiranías que hay en América. O sea, es una guerra, y sería interesante que la política exterior de Estados Unidos también mirara a su traspatio, porque durante mucho tiempo yo creo que Estados Unidos ha estado mirando a un horizonte difuso, y el traspatio se ha llenado de autoritarismos, se ha llenado de un desprestigio de los valores democráticos, de la moral en sí, de las libertades fundamentales del hombre, ¿no? Y de repente yo creo que una América donde hayan una docena de enemigos de Estados Unidos no es exactamente el escenario deseado para este país. Gracias, Orlando Luis. Tenemos más comentarios de nuestros seguidores en Facebook. Adelante. Sí, hay una pregunta de otro de nuestros seguidores que se enlaza un poco con una noticia que trascendió hoy. La pregunta del seguidor es si no valdría la pena, a raíz de este intento o apariencia de cambio en la Carta Constitutiva de Cuba, hacer una campaña para que el pueblo cubano diga no. Y esta pregunta se puede relacionar con una noticia que estábamos comentando hoy, minutos antes de comenzar esta transmisión, y es que el gobierno cubano anunció que va a comenzar a poner a la venta este proyecto de cambio a la Carta Constitutiva para que el pueblo que supuestamente debe opinar, para podérselo estudiar, lo tiene que comprar. Cada cual tiene lo que nosotros recomendamos es no participar en esos comicios. Si dices que sí, vota por el Partido Comunista. Si dices que no, como dijo Orlando Luis, vota por el Partido Comunista. Lo mejor es la abstención. Si tú supongamos que hay que podemos ponernos de acuerdo y que el no se impone, bueno, entonces lo que sigue vigente es la Constitución del 76. Sí. Quiere decir que es la misma historia. Es una trampa. Es una trampa. Recientemente se lanzó un código de derechos y libertades. Tú estuviste allí, Orlando Luis. Sí. Y ese código, de una u otra manera, ¿cómo contrarresta esta posibilidad de tener una nueva constitución en Cuba? Bueno, mira, el código no es más para que poner un documento sobre la mesa, ¿no? No hay que tomarlo tampoco como si fuera como otra constitución. Claro, porque te repito, la demagogia comunista desde el año 76 dice que hay libertad de prensa y que hay libertad religiosa en Cuba. En el año 76 se dijo eso. O sea, no se trata de poner un documento por encima de la otra, se trata de la participación efectiva de los ciudadanos. Si el ciudadano cubano, que eso incluye a los miembros de las fuerzas represoras, si el ciudadano cubano, que eso incluye a los ciudadanos cubanos que están forzados a vivir en el exilio, por décadas, por cierto, incluso el que vira todos los días llevando unas maletas, sigue siendo un expatriado porque no puede residir en Cuba permanentemente. O sea, hay muchos temas. El cubano no puede residir en Cuba permanentemente, eso es una cosa inconcebible, ¿no? Hay muchísimos temas, pero otro, para que a veces parece que estamos hablando de política, que somos politólogos, el tema de la propiedad privada. El cubano de Cuba no está invitado a participar en la vida económica de su país. Es falso todo lo que se publicó en el New York Times y en todas partes de que Cuba reconoce la propiedad privada. En el artículo 21, aparte de la propiedad socialista de todo el pueblo, la propiedad cooperativa, la mixta, que es el Estado con empresas extranjeras, la propiedad, a la mano el proyecto, ¿no? Yo lo tengo acá, claro. La propiedad de las organizaciones políticas, pues hay un acápite que es el artículo 21E, que se reconoce la propiedad privada, que es la que ejerce sobre determinados medios de producción el individuo según la ley estipula. O sea, claro, si tú estás vendiendo comida, pues los platos son tu propiedad. Qué gran avance. Los platos del cuentapropista son de su propiedad ahora, ¿no? Pero el cubano no está, el cubano hoy, o sea, a los que nos interesa el dinero, a los que nos interesa prosperar, que nosotros no sabemos nada de política, no estamos invitados
Cuando tengamos $1.000, no estamos invitados a invertir en la industria del níquel o del tabaco o del azúcar o en la industria del turismo en Cuba. El cubano está haciendo esta constitución, cuando usted vote sí o cuando vote no, lo que está votando es por su propia esclavitud económica. Ya sé que los jóvenes, más jóvenes que yo, dicen que son apolíticos, que no saben nada de política. Bueno, si usted no sabe nada de política, no vote. No vote porque usted no sabe nada de política. Carlos Alberto, ¿no puede ser alguna estrategia de parte del régimen para capitalizarse? Por ejemplo, como se habla del tema de la propiedad privada, para que la gente vaya, invierta, lleve euros, lleve dólares. Bueno, eso tiene que ver, por supuesto, con la imagen. Ellos intentan vender la idea de que ya Cuba se abrió, que aquella cosa que pidió el Papa de que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, qué sé yo, que ellos ya se han abierto y que ya hay la propiedad privada que hay, como dice Orlando Luis, es la propiedad de ciertos utensilios, de las casas, hasta cierto punto de los automóviles, de los viejos automóviles, pero ya no es posible invertir en ningún medio de producción que sea realmente importante o industrial. Eso no es posible. Tú puedes invertir en tener una casita mejor y alquilarle una habitación a un turista, pero ahí termina. Incluso no puedes extender tu habilidad como empresario a otros campos porque el gobierno te lo prohíbe. El gobierno insiste en que solo puedes tener un campo de acción, porque el propósito del gobierno no es que los cubanos prosperen y se conviertan en gente emprendedora, próspera. No es eso. El propósito es exclusivamente darles trabajo a las personas que ese Estado incompetente no puede darles trabajo. Yo recuerdo un ensayo de un economista del régimen que hablaba muy concretamente de las 2.500 empresas que deberían estar en manos del Estado. Son 2.500 empresas medianas y grandes que son el corazón de la economía cubana, y que los cubanos, el resto de los cubanos, lo que podían hacer era pertenecer a un tipo de cuentapropistas, de pequeños empresarios, pero sin el propósito de que acumulen riqueza, porque la acumulación de riqueza es algo prohibido por ese sistema, que es una gran diferencia con el supuesto modelo chino. El supuesto modelo chino, que no hay tal modelo chino, es decir, los chinos fueron llegando poco a poco a lo que hoy en día hacen. Pero cuando Deng Xiaoping dijo aquella frase de que enriquecerse es glorioso, los cubanos no tienen nada que ver con eso. Así es. El gobierno cubano no tiene nada que ver con eso. El gobierno cubano no cree que sea glorioso enriquecerse, cree que es repugnante enriquecerse, cree que los cubanos están obligados para siempre a ser esclavos de ese sistema, y ahí se acabó todo. En lo que decía hace algunos instantes Carlos Alberto, Orlando Gutiérrez, ¿no entra de alguna manera la campaña que ustedes están adelantando en contra de los cruceros? Cuando ustedes están denunciando que se están utilizando puertos y algunos lugares que no son propiedad del Estado cubano, como más tal. Más a la explotación de los trabajadores y los trabajadores también. Es una tubería de recursos para el régimen. Quería rápidamente señalar lo siguiente, hablar del otro modelo chino, que es el modelo de Taiwán. Taiwán, como ha señalado Carlos en su libro, era 10 veces más pobre que Cuba en 1948. Era un país miserable. Hoy por hoy, Taiwán es la 22ª economía del mundo. Un país con independencia. Probaron otro camino de desarrollo, la independencia judicial. Es verdad que había un gobierno autoritario, pero un gobierno autoritario que tenía independencia judicial, la libertad de empresa, la propiedad privada. Y evolucionaron. Había instituciones para eso. Y hoy por hoy el taiwanés es un ciudadano libre, un país económicamente poderoso, puede moverse por el mundo entero, puede comprar, puede invertir. Eso pudo haber sido el destino de Cuba. Un país de monocultivo, basado en el monocultivo del azúcar en el año 48, una ex colonia, todas las cosas, todas las condiciones, muy parecidas a Cuba, un país tropical. Sin embargo, optaron por un camino de desarrollo y ya para el año 65 habían pagado toda su deuda exterior. El destino de Cuba pudo haber sido eso. En segundo lugar, Cuba no nació en 1959. Cuba tiene una rica historia constitucional. Las constituciones cubanas de la guerra de independencia eran ricas en derecho constitucional. La constitución del 1, muy buena, lo que tenía la enmienda Platt,
que le da una mala reputación. La Constitución de 40 yo creo que tenía algunos problemas conceptuales, pero aún es una buena Constitución. Entonces Cuba puede buscar en su propia historia dónde están los parámetros de cómo debe lucir una Carta de Derechos y cómo debe lucir un arreglo constitucional que permita la libertad. Orlando Luis, quiero entender algo que decías al principio de este panel y tiene que ver con la posibilidad de que el exilio de una u otra forma aproveche algo de lo que se está planeando hacer en materia de reformas a esa Constitución. Ahí también entra en juego, por ejemplo, se habló hace un tiempo del proyecto Varela, ahora también está en boga el proyecto Cuba Decide. ¿Crees que pueden haber algunas grietas que se puedan capitalizar por parte del exilio, o es mejor no jugar con el régimen de esa forma tan desigual? Mira, para poner algunas cosas, ¿no?, en orden. El proyecto, por ejemplo, Cuba Decide, es una iniciativa ciudadana. Okay. Una iniciativa ciudadana que se da cuenta que la Constitución está blindada, fue blindada completamente ya después precisamente de la experiencia del proyecto Varela. De las 10.000 firmas. Exactamente, donde la palabra plebiscito había sido cooptada, desterrada por el régimen, o sea, ya no había posibilidad de ir de la ley a la ley. Era como que se acabó, hay que cruzarse de las manos. Ahora, curiosamente, esta Constitución de alguna manera coopta la idea de un plebiscito, lo menciona en varias veces, sí, menciona el referendo también, y le atribuye a una Comisión Nacional Electoral del régimen la facultad de lanzar estos plebiscitos por determinados motivos. Puede ser cosas tan sencillas como un problema ecológico o otras, siempre y cuando no alteren el espíritu comunista de la Constitución. O sea, yo creo que de alguna manera este baño de legitimidad de cara a la comunidad internacional que se está dando, que le están dando a Miguel Díaz-Canel, también es una respuesta a todas las iniciativas, no solamente a la iniciativa cubadecide.org, que está llevando Rosa María Payá y otros activistas dentro y fuera de la isla, sino a todas las iniciativas que de alguna manera están tratando de encontrar esas grietas. Ahora, la voz del pueblo, suponte que no haya constitución, como quería Fidel Castro, que no quería tener una constitución en Cuba. La voz del pueblo, la participación ciudadana debe estar por encima incluso de un documento atroz como este, ¿no?, que nos secuestra la soberanía, ¿no? Hay personas, como es el caso, bueno, yo también creo en eso, que creemos que sin esa participación ciudadana, sin ese reclamo efectivo de los derechos fundamentales mínimos que le asisten al ser humano por ser humano, no por ser cubano, ni por ser humano, pues deberían estar en la mesa de debate. Y mientras el pueblo cubano no tenga eso, cuando en Cuba desaparezca la represión política, cuando no hayan presos políticos, cuando hayan 3 partidos políticos en Cuba, o 13, todavía va a ser una dictadura si el ciudadano no puede elegir en elecciones libres, plurales y democráticas a sus propios representantes, que serán los que se darán sus leyes que se hacen y leyes que se deshacen según la evolución histórica de la nación. Claro. Carlos Alberto, esta señal llega a latitudes insospechadas, ¿no? Porque esto es Facebook, esto corre y cualquier persona puede vernos en cualquier parte del mundo, y quizás todos no conocen a ciencia cierta lo que viene ocurriendo desde 1959, incluso desde antes en la isla cubana. Pero uno de los apartes de este proyecto de reforma a la Constitución plantea que una persona podría ir ante una instancia jurídica, en fin, no sé, de cualquier orden en Cuba, a reivindicar sus derechos, a pedir que se le reconozcan sus derechos. ¿Crees en eso? No, hombre, no, por supuesto. Las personas que han intentado aspirar dentro de la estructura electoral de Cuba han sido, yo me acuerdo un caso que fue metido en un manicomio, lo cual tenía cierto sentido, porque aspirar en eso hay que estar medio loco para aspirar en ese régimen. Pero los demás fueron 126 personas, creo, las que intentaron participar en estas últimas elecciones, y ni una sola pudo hacerlo. Quiere decir que eso no tiene ningún sentido. Y además, no solo no tiene ningún sentido, sino que es una verdadera burla. Es una burla al pueblo cubano, una burla a la comunidad internacional, que les están diciendo: señores, nosotros hacemos lo que nos da la gana con este pueblo, podemos destruir este pueblo, podemos hacer lo que queramos y no hay ningún tipo de límite a lo que podamos hacer. Sí, de todas formas es interesante el concepto que ellos han introducido, entre otros tantos, estados de trabajadores de derecho. También pusieron el término progresividad de los derechos, que significa la posibilidad, progresividad de los derechos, que significa, estoy citando, la posibilidad de reconocimiento a futuros derechos no comprendidos
en un momento histórico. Miren tú qué sutileza, me imagino a los teóricos de la izquierda deben estar muy felices. O sea, derechos que todavía no están reconocidos hoy. Hay un artículo que es el artículo 39 del título 4 de derechos y de deberes y garantías, que dice que es posible la progresividad de los derechos y que esta Constitución entonces está abierta a ir incluyendo derechos que hoy obviamente no están reconocidos. Pero yo quiero saber cuáles serían esos, porque la Constitución, como te dije, reconoce los derechos humanos, la independencia de pensamiento, la libertad de prensa está recogida en esta Constitución, y a la misma vez te dice, según lo dispone la ley, y la ley lo que dispone es que el país pertenece al Partido Comunista de Cuba. O sea, es un galimatías, ¿no? Y una burla total. Ahora, están tratando de poner un lenguaje, lo dicen claramente, moderno, que se conecte con cierto progresivismo latinoamericano, que pueda decirle a la Unión Europea, pongamos los billones de euros en Cuba, porque para los cubanos es suficiente con este documento. Es un criterio racista del primer mundo hacia los cubanos, donde, ¿qué son los cubanos? Sino un pueblo de bárbaros. Mira Centroamérica cómo está, así piensa la Unión Europea. ¿Tiene un trasfondo económico entonces no, esta Constitución, pero el proyecto racista, como tal? Déjame terminarte esta idea, hermano. Es como decir, los cubanos, si tuvieran democracia, tendrían un burdel de Estados Unidos, como era la supuesta Cuba de los años 50. Un burdel. No teníamos una ley, no teníamos libertad, no teníamos de constitución, no teníamos un pensamiento político avanzado. No. Los cubanos éramos un burdel. Teníamos a Meyer Lansky ahí en los hoteles de La Habana. Y cualquier cambio que no sea más castrismo, que es lo que está haciendo esta Constitución, más castrismo, pues va a ser lo mismo. Los cubanos, como buenos latinoamericanos, criticamos mucho a Trump, pero la Unión Europea es 1000 veces más racista que Trump. Lo que nos está diciendo la Unión Europea y Mogherini y muchos eurodiputados que están apoyando que hay un cambio democrático en Cuba, una democracia de partido único, lo que nos está diciendo es, los cubanos, si tuvieran libertad, serían una nación bananera. Eso es lo que nos está diciendo la Unión Europea, y los cubanos tenemos que reaccionar a eso, saber que el enemigo también es la Unión Europea y las democracias del mundo. Más comentarios, más preguntas de nuestros seguidores. Adelante. Sí, otro de nuestros seguidores, en la línea de pensamiento que exponía ahorita Montaner, el puñado de ancianos octogenarios que por ley biológica deben desaparecer, pero que todavía están presentes, y este seguidor los menciona como, de alguna manera, son una línea de conexión de la Cuba del presente con el pasado. Entonces, sobre la base de esa realidad, él pregunta si no sería conveniente haber continuado en Cuba la política de acercamiento, la presencia de mayor cantidad de diplomáticos norteamericanos en la isla, de mejor posicionamiento del sector privado internacional, como una estrategia para acelerar el fin del sistema comunista en Cuba y una manera de generar los cambios más rápidamente. Política de acercamiento. Yo creo que el peor error que cometió Obama fue creer que con un abrazo eso se solucionaba y que los cubanos podían encontrar más o menos en el engagement, como podían encontrar el regreso a la democracia o a la libertad. Eso también forma parte del racismo, es decir, creer que los cubanos, que el gobierno cubano o que un grupo de cubanos no pueden ser comunistas, que el marxismo-leninismo es una cosa que está vedada, no, el marxismo-leninismo por supuesto que puede ser suscrito por un grupo de personas y de cubanos. Lo peor que hizo Obama, lo peor de esa política de engagement, era que hasta ese momento, y yo recuerdo un documento que ayudó a traducir al inglés una de las personas que después negoció con el gobierno cubano el cambio de la política de Obama, lo que decía era, me parecía básico, que el reencuentro con Estados Unidos, el regreso a una buena relación con Estados Unidos, lo que implicaba era, de todas maneras, el pasar por la oposición, ¿sí? Aceptar que la oposición tenía un rol importante. Eso fue lo que se acabó con Obama. La oposición desapareció. Y eso fue, claro, y eso fue gravísimo, y fue muy grave porque precisamente el trabajo de muchos años de la oposición fue intentar darle peso a ese grupo
de disidentes y obligar al gobierno a sentarse a negociar con ellos. Ya si lo que el gobierno cubano quería era negociar directamente con los Estados Unidos y prescindir de la oposición, pues ya lo lograron. Entonces, ¿para qué les sirve la oposición? Y yo creo que ese error que cometió Obama, desgraciadamente no ha sido eliminado por la nueva administración de Trump. Se mantiene. Una nota al pie. Adelante, dale, Orlando. Esta constitución, además de ser una mordaza para el pueblo cubano, es un documento de guerra contra los Estados Unidos de América. La República de Cuba basa sus relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas, o sea, anti-Estados Unidos. Es una constitución que se basa en contra de los Estados Unidos. Otra cita: se propugna la unidad de todos los países del tercer mundo y se condena al imperialismo, enemigo de la paz y enemigo de los pueblos. Este país donde estamos haciendo esta entrevista es un país enemigo de los pueblos y de la paz, según el castrismo y según esta constitución, y el pueblo cubano estaría votando en contra del pueblo norteamericano. Artículo 19. La República de Cuba concede asilo a perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos y contra el imperialismo. Usted mata a un policía, mate policías en las calles de Estados Unidos y váyase para Cuba, porque usted estaría luchando contra el imperialismo. Esto es una declaración de guerra también a los Estados Unidos. El presidente Trump haría bien en tomar nota de esta declaración de la Constitución cubana. Orlando Gutiérrez, el presidente Trump está más entretenido en resolver sus aparentes líos de faldas y dedicarse más a temas como la inmigración, y ha dejado a un lado el tema cubano. ¿Qué ha pasado en ese aspecto? ¿Qué crees? En primer lugar, yo creo que esta administración está alineada en su discurso, en sus planteamientos, en algunos de los pasos que han dado con el logro de la democracia en Cuba. Obama fue paulatinamente alejando la política exterior americana de ese objetivo. Así que creo que están por el camino correcto, lo que hay que hacer mucho más. En segundo lugar, yo creo que los cubanos tienen que preguntarse lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que el deber es luchar. Como cada cual escoge luchar, yo lo respeto. Ahora pienso que frente a un régimen como este, lo único efectivo es luchar por su derrocamiento. Estos regímenes no conciben la ley, si no respetan la ley. Parten de que la ley no existe en realidad. Eso sería un argumento mucho más largo. Están creando un esquema de poder para mantenerse un siglo más allá. Y creo que la realidad es que en la resistencia, en buscar las vías del derrocamiento de ese régimen, es donde está mejor canalizando nuestros esfuerzos para ponerle fin a esta pesadilla. Ahora, creo que lo importante es que presentemos la realidad. La realidad es que el régimen castrista en La Habana, ¿quién nos iba a decir a nosotros en 1990, Carlos, que en el 2018 el régimen castrista iba a estar de nuevo en el poder en Nicaragua, con una insurrección que están aplastando la sangre y fuego, tendría el poder en Venezuela y está desestabilizando toda la región? Han llegado 30.000 nicaragüenses a Costa Rica en menos de un mes. Entonces, lo que sí hay que presentarle a esta administración, creo, desde ahora, es que el muro va a tener que tener 4 millas de largo si no resuelve el problema de Cuba, el problema de Venezuela, el problema de Nicaragua. Porque estos regímenes crean este tipo de desestabilización y este tipo de migración masiva hacia Estados Unidos. Y tenemos un ejemplo muy claro. Cuando los países son prósperos y progresan, termina la migración. ¿Qué ha pasado con la migración peruana? Perú ha tenido en los últimos 10 años un crecimiento consistente. Los peruanos se han quedado en Perú para construir Perú. Lo mismo puede ocurrir con Nicaragua, puede ocurrir con Cuba, puede ocurrir con Venezuela, si hay un cambio real. Y hay 2 casos en Centroamérica, son Panamá y Costa Rica, donde no hay emigrantes. Y no hay emigrantes porque hay posibilidades de prosperar dentro del país. Esa es la razón, que era lo que ocurría en Cuba antes del año 59. Claro. Es decir, en el momento en el que se produce la revolución había 11.000 solicitudes de italianos que querían ir a vivir a Cuba. Entonces, eso quiere decir que las posibilidades de desarrollarse en Cuba eran mayores que las de Italia, porque si no, ¿qué sentido tiene? Como eran mayores en Cuba que en España, y fueron millones, por lo menos cientos de miles de gallegos, asturianos y canarios. Sí. Bueno, vimos al expresidente Obama, efectivamente, que estuvo en Cuba. De hecho, estuvo en un programa de un humorista muy famoso, Pánfilo, se mostró delante del pueblo. ¿Marcó un retroceso o un debilitamiento de la resistencia interna? No, yo creo que hay que señalar algo. Sí. Y tengo que decirlo, aunque no me simpatiza por muchas decisiones que tomó. Pero en términos generales, Jimmy Carter comenzó un movimiento en este país de alinear la política exterior americana con los derechos humanos y la promoción de la democracia. Para mí, Reagan fue excelente en esa promoción, y todos los gobiernos, con sus errores
sus aciertos, hasta Obama estuvieron en esa dirección. Obama volvió a llevar la política americana hacia una política de realismo duro, tipo Kissinger, tipo Lyndon Johnson, será un hijo puta, pero es nuestro hijo puta. Eso fue lo que hizo Obama. Entonces es interesante como en materia de política exterior los llamados progresistas se parecen tanto a los llamados realistas que ellos tanto critican. Eso fue lo que hizo Obama, es decir, no hubo un dictador que Obama no encontró con el cual podía supuestamente negociar y hacerle concesiones. Y eso es terrible, porque cuando una nación con el poder de esta se aleja de principios morales en su política exterior, es negativísimo para todo el que la rodea. Un transatlántico como esta nación, con el poderío que tiene que estar alineado con la ética y con los principios en todo momento, en toda ocasión. Cuando se aleja de eso, es un peligro. Y en ese sentido, una línea nada más, lo prometo, la guerra que se le ha hecho al presidente Trump 3 meses o tres, mucho tiempo antes incluso de que ganara, más allá de las butads que él usa y su actividad provocadora en las redes sociales, tiene una guerra donde tiene 400 cargos nominados que no han podido ser ratificados. O sea, él está gobernando con una administración que no es la de él prácticamente. Dice una palabra y lo acusan de traidor a la patria, dice otra y lo acusan de impeachment. Dice algo que pasó en el 2005, cuando él no era presidente, o en el 2015, y lo acusan también de un asunto de faldas, cuando sabemos que fue el esposo de la otra candidata presidencial, Hillary Clinton, el que tuvo un asunto de faldas que incluyó incluso una felacho en plena Casa Blanca, ¿no? Me parece una cosa desmoralizante me parece una cosa desmoralizante, claro, que haya mentido a la nación de esa manera. O sea, la guerra que tiene el presidente Trump muchas veces no lo permite, pero los cubanos tenemos el deber de lograr acceder a la administración y lograr presentarle propuestas viables y concretas y llamarle la atención del peligro que significa el castrismo en La Habana hoy. Vamos a darle parte. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Sí. No estoy de acuerdo por una razón. Este señor Trump se parece mucho más a los políticos realistas norteamericanos. Un tipo que dice que Kim Jong-un es una persona honorable, que es un tipo simpático y que tiene una buena relación con Putin, es una persona que pone cosa que les ocurre a los nacionalistas y les ocurre a los proteccionistas, ponen los intereses económicos de los Estados Unidos por encima de los valores y de todo lo que debería ser importante para este país. Entonces a mí me parece que no es tampoco lo era Hillary, pero él no es el presidente que a mí me hubiera gustado para este país. Es un tema muy apropiado para un Facebook Live en otro momento. Tenemos más gente que está participando, que se están sumando a esta transmisión por Facebook Live. Adelante. Sí, realmente tenemos una buena cantidad de nuestros seguidores que está conectada en estos momentos a la transmisión. El tema ha despertado mucho interés. Uno de los seguidores pregunta, es una pregunta, si se quiere, con un corte un poco pesimista, pero bueno, muchas personas piensan así. Si el pueblo cubano sería capaz verdaderamente de librarse de la dictadura, o el daño provocado en estos 60 años ha sido tan profundo que los jóvenes cubanos ven lo que está pasando en el país como algo normal. ¿Quién responde? Yo creo que en los últimos 10 años ha habido una serie, vamos a ir a las encuestas, vamos a ir a los números, no a la experiencia personal. Hay una serie de encuestas, la de Calo, las 3 encuestas que ha hecho el Instituto Republicano Internacional dentro de Cuba. Esta última que salió ahora en estos días sobre la realidad dentro de Cuba, que muestra que hay un 80% 82% que quiere cambios, altísimo, que quiere cambios profundos. ¿Qué ocurre? Que ese pueblo lleva 60 años de opresión comunista. Ese pueblo ha visto los resultados de lo que es la represión. Que ha luchado, en mi opinión, el pueblo cubano no ha dejado de luchar. Y puedo citar muchos ejemplos de eso. La lucha ha estado ahí permanentemente de una manera o de otra. Lo que es muy difícil contra un régimen como este, con el tipo de aparato internacional que tiene respaldándolo y con la debilidad de las democracias, poder tener el éxito de la victoria. ¿Quiere decir que dejamos de luchar? No, porque vamos a triunfar. Claro. La libertad es inherente al espíritu humano y se va a imponer. La situación del pueblo cubano es muy difícil. Cuando veo a mis hermanos en la isla ahora, hay quienes los juzgan muy severamente. Siguen siendo mis cubanos, siguen siendo mis hermanos. Tienen razón, muchas razones por estar como están, con el desánimo, con la falta de confianza en el futuro de Cuba. Creo que tenemos amplias razones en nuestra historia, en nuestra realidad, para imbuirnos de la necesidad de luchar y de poder tener una Cuba mejor. Pero no es fácil, nada de esto es fácil. Orlando Luis, tú eres relativamente joven,
y hay Todos lo somos. una especie de estereotipo, ¿verdad? Muy afincado, muy arraizado, o muy enraizado, y es que el joven cubano en estos momentos más piensa en reggaetón, más piensa en resolver sus momentos de compartir con sus amigos, de andar en una esquina oyendo música, tomando licor, y que no se inmiscuye tanto en estos problemas sociales que son álgidos, que son muy complejos. ¿Tú qué crees? Vale, puede haber escapismo, puede haber hedonismo, pero ya ese joven ya no se involucra en lo que se involucraban los jóvenes, ahí sí, de mi generación, en los años 80, cuando éramos adolescentes, que todavía muchos soñaban, que si lo llamaban a algo más que soñar, a la guerra de Angola, y la novia se conocía en Cangamba, y la mitología, la narrativa de la revolución está terminada. ¿Qué pasa? Que hay una crisis de valores, que nos enfrentamos a los alcoholes, a las drogas, el sexo como escape, ni siquiera como liberación. O sea, sí, todo eso está ahí. Pero también hay una persona como Harold Cepero, ¿no? Que tenía 30 años, claro. Era seminarista, como tantos de los activistas, personas muchas veces anónimas, personas muchas veces que han tenido dificultades hasta para tener un nivel de educación alto en Cuba porque los han botado de las escuelas y tienen unos valores que tú dices... El espíritu sopla en lugares donde no se esperaba, ¿no? Porque allá en un pueblito de Ciudad Ávila, por ponerte un ejemplo, no se esperaba que una persona tuviera este discurso y tuviera estas esperanzas. El régimen se dedica a destruir esperanza y ahí es la batalla que no se puede perder. Podrán quedarse con el país, podrán secuestrar el pedazo de tierra que es Cuba, pero lo que no puede ser es que nos roben la idea de que la nación cubana nació libre y soberana tendrá que volver a existir. Carlos Alberto, adelante. Yo creo que en abono de lo que dice Orlando Luis y lo que dice Orlando, todas las sociedades comunistas, todas, han tenido el mismo problema. La idea de que aquellos jóvenes que fueron adoctrinados y que nacieron con la revolución y que nacieron bajo el sistema, no podían incorporarse a la democracia ni a la libertad. Y todas finalmente se incorporaron a la democracia y a la libertad en Europa, porque no es verdad que los jóvenes cubanos sientan ese desapego por la democracia y la libertad, porque sencillamente creen que no es posible conseguirlo, creen que han aprendido que cualquier reacción frente a eso es aplastada por el Estado, que es implacable, pero en el momento en el que comienza el cambio, ahí empiezan a sumarse, como ocurrió yo me acuerdo, por ejemplo, en la República Checa, que se decía, bueno, los firmantes de la Carta del 77 son un centenar, eran 26 personas que no significan nada. Cuando empezó el cambio, aquellas 26 personas se convirtieron en 26.000, en 260.000, en 2.600.000, acabaron con el sistema. Eso es lo que va a ocurrir en Cuba. Cuando las personas puedan manifestarse, cuando puedan tener realmente una vinculación con partidos políticos democráticos, cuando puedan identificarse con ideologías distintas a la del comunismo, lo van a hacer. Y si me permite una notita al pie, esto es un problema que nos toca a todos, que te toca a ti, que me estás escuchando en la isla, ¿no? Porque incluso la llamada patria potestad, y con esto resumo, como el código de familia, lo que trata de garantizarnos papá Estado, ¿no? Como si no fuera de nosotros, de educar a nuestros hijos en libertad, ¿no? Hay que educar a los hijos como ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos, siempre en correspondencia con la vida en nuestra sociedad socialista. O sea, se le está diciendo a esa bebé que tú tienes cargada, claro, a tu nieta, a tu sobrinita, que si no es socialista te vas a tener que ir para Hialeah y te vas a tener que ir para Reykjavik, como terminé yo exiliado en Islandia un tiempo. O sea, esto nos toca directamente y Raúl Castro nos está diciendo a nosotros, le está diciendo a todos los latinoamericanos, en Cuba no se va a poder vivir una vida normal. Cuba nunca podrá normalizarse, que es lo que quería Obama, pero Cuba nunca va a vivir una vida normal. Orlando, para ir cerrando esta transmisión, porque ya estamos escasos de tiempo, en este ajedrez tan complejo que tenemos enfrente, ¿todavía es factible mover las fichas de la esperanza, de la ilusión, o crees que esto es un caso ya perdido de alguna manera? Carlos Alberto mencionó la Revolución Checa, y el gran líder de esa revolución fue Václav Havel. Que por cierto, el día de la gran manifestación contra el régimen, tuvieron que explicarle al público quién era él, porque los checos desconocían quién era Václav Havel. Y él dijo, la esperanza no es optimismo, la esperanza es estar seguro de lo que la lucha de uno tiene sentido.
no nos pueden quitar la esperanza porque la libertad humana, la dignidad humana, tiene todo el sentido del mundo. Carlos Alberto, ¿morirá ese fracasado sistema cuando muera Raúl Castro o qué va a pasar? Mi impresión, y yo creo que es difícil hacer predicciones, pero cuando muera Raúl y cuando desaparezca la generación que tiene la autoridad y el control de las Fuerzas Armadas, aparecerá alguien que querrá hacer cambios para adaptarse, porque ellos tienen la conciencia de que han fracasado. Ellos saben que han fracasado. Y eso es muy importante, porque el presupuesto básico de cualquier transformación política es que tú partas de la base de que eso es un desastre y que ha fracasado. Sí. Y yo lo vi en España. Exactamente lo vi en España. Y el Partido Socialista, que ganó las elecciones en el año 81, finales del 80, con millones de votos, con 11 millones de votos, tenía menos de 100 miembros. Menos de 100 miembros. Y se convirtió, cuando muere Franco muere en el 75, en el 81 ya se convierte en un movimiento de masas tremendo. Eso va a ocurrir en Cuba cuando desaparezca Raúl Castro, cuando desaparezcan los generales que mantienen, que están en la cúpula y que están en la cúpula y que mantienen el poder arrojado. Una cita de Václav Havel, muy rápido, que se mencionó, le escribió Václav Havel a Osvaldo Payá, premio Sájarov, asesinado por el régimen en 2012. Hay que comportarse, los demócratas tenemos que comportarnos como si el cambio fuera a ocurrir mañana. Eso se llama esperanza. Dime algo muy rápido, ¿cómo vislumbras a Cuba en el año 2030? Breve, sucinto. Bueno, no tenemos una bolita mágica, ¿no? Pero ojalá que la palabra Castro sea algo que no haya que nuestros nietos y nuestros hijos no tengan que estar repitiendo como un mantra, ¿no? Como la Constitución, por cierto, y me disculpen que insista porque es el tema de este video, nos obliga a recordar el legado fidelista ahora por la Constitución. Ojalá que ese legado sea como una nota al pie de un daño antropológico y de una situación que los cubanos pudimos superar y reconciliarnos. Bueno, se nos acabó lastimosamente el tiempo. Han sido de verdad unos invitados que conocen mucho del tema. Orlando Gutiérrez, Orlando Luis Pardo, Carlos Alberto Montaner, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de haberlos tenido con nosotros y esperamos que no sea esta la última oportunidad o el último momento en que vengan a este medio de comunicación y compartan todas esas ideas que pues sabemos tienen un trasfondo de beneficio para toda una comunidad como es la comunidad cubana. Muchas gracias de verdad. Libertad para el pueblo de Cuba. Gracias por invitarnos. Y también a todos ustedes por estar en sintonía de nosotros y volveremos en cualquier momento. Vamos a dejarlos con las noticias en 90 segundos. Muy buenas tardes. Mano dura contra los inmigrantes hace disminuir las aprobaciones de asilo en los Estados Unidos. Hoy es martes 31 de julio, ya comienza nuestro noticiero en 90 segundos. El número de peticiones de asilo por miedo creíble aprobadas en las Cortes de Estados Unidos han disminuido en los últimos 6 meses. Solo el 14.7% de los casos presentados recibieron aprobación. La administración Trump ha endurecido la política nacional contra la inmigración ilegal. Las víctimas de violencia doméstica y de pandillas ya no calificarán para casos de asilo. Caos en la Florida por no poder procesar 170 millones de cobros del sistema electrónico de SunPass. Miles de usuarios de los peajes de las autopistas de Miami-Dade buscan que se suspendan los cobros mientras no se arregle el sistema electrónico. El dictador venezolano Nicolás Maduro reconoció ayer lunes su responsabilidad en la grave crisis económica que padece el país y calculó que se requieren 2 años para lograr una recuperación con alto nivel de estabilidad. Basta de lloriqueos, ¿vale? Así lo digo con responsabilidad. Ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya. Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Trump, protagoniza hoy el primer juicio de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo electoral del actual mandatario. Manafort, de 69 años, también enfrenta 18 cargos de fraude bancario y fiscal. Cristiano Ronaldo inició ayer lunes su nueva etapa en la Juventus tras dejar el Real Madrid este verano. Pasó las pruebas físicas con el club italiano, conoció las instalaciones y saludó a algunos de los que serán sus nuevos compañeros. El debut de Cristiano con su nuevo equipo está previsto para el próximo 12 de agosto.
Si deseas ampliar estas y otras noticias, visita diariolasaméricas.com. También te invitamos a que te conectes con nosotros mañana a las 5 de la tarde a través de Facebook Live, donde nuestra abogada Cristi Figueroa estará respondiendo tus preguntas sobre temas de inmigración. Este noticiero de Diario Las Américas fue patrocinado por Miovela Cosmetic Surgery. Ginny Milgrom es una investigadora y genealogista cubana que nos trae una seductora historia de búsqueda y reconciliación familiar, algo que quizás deberíamos hacer muchos para sentirnos y entendernos mejor. Hoy, a las 8 de la noche, Juan al Medio, Ginny Milgrom nos mostrará cómo buscar quiénes somos, de dónde venimos y quizás hacia dónde vamos. No te lo puedes perder.